Bueno, hola a todos. Hoy estamos con Sara. Sara es analista de datos y quería entrevistarla porque me parece una persona muy interesante para que conozcan, además de que Sara y yo hemos compartido algunos mensajes en Instagram porque nos conocimos por Instagram y además nos conocimos de forma presencial en Madrid cuando yo fui a Madrid. Quedamos para comer, así que ya somos casi que best friends. Y bueno, nada, queríamos un poco empezar a entrevistar a personas que han pasado por todo este proceso de convertirse en analista de datos y que quizás no vienen de las carreras tradicionales que creemos que tendrían que venir. Así que, bueno, muchas gracias, Sara, por aceptar la entrevista. Y si querés, empezamos contándonos, que nos cuentes un poco, bueno, quién sos, dónde vivís y un poquito de tu historia para que te conozcamos mejor. Genial. Pues nada, Catalina, a ti gracias por invitarme. Es un placer. Además, ya te lo he dicho, que es mi primera entrevista, así que estoy como emocionada, nerviosa, de todo un poco, la verdad. Y bueno, ya en realidad de mí hablo también en redes, así que mucha gente que igual lo está escuchando ya me conoce, pero para el que no, pues mi nombre es Sara. Yo estudié Administración de Empresas y Derecho, algo totalmente diferente a lo que me he terminado dedicando. Porque bueno, estuve trabajando durante unos años en el mundo de marketing digital, en agencias de publicidad, y luego decidí dar el cambio y el salto al mundo del análisis de datos. Sobre mí, pues bueno, yo vivo en Madrid, tengo una vida bastante normal, ¿no? No tengo ningún hobby súper raro ni extraño, me gusta hacer deporte, me gusta leer, ver series, soy fan de Perdidos, eso sí, mi serie favorita, digan lo que digan sobre el final, yo siempre lo defenderé. Y bueno, siempre me ha gustado mucho la tecnología desde súper pequeña, la verdad. No recuerdo mi vida prácticamente sin un ordenador, porque bueno, a mi padre también le ha gustado mucho siempre la tecnología y siempre tuve conexión de internet y siempre tuve tonterías que hacer con ordenadores. Y siempre sabía que algún día me dedicaría a algo relacionado con la tecnología. No sabía muy bien exactamente qué, pero el camino estaba más o menos claro. Qué bueno, muchas gracias, Sara. Bueno, yo también, decirte que, y al resto, que también esta es mi primera entrevista que hago a otra persona, me han entrevistado a mí, pero como entrevistador no he estado, así que estamos las dos de primera vez en todo. Pero bueno, hay que sacarse los miedos, es lo que fomentamos a la comunidad y a las personas, aquí nosotras tenemos que dar el ejemplo. Bueno, para los que no saben también, Sara crea mucho contenido. Después les vamos a dejar todas las redes sociales de ella para que la sigan también porque crea un montón de contenido de valor. Ahora en TikTok está a full, Sí, está total. creciendo bastante. Y bueno, les vamos a dejar sus redes porque creo que está bueno para que la sigan también. Así que, Sara, nos contaste que estudiaste Administración y Derecho, ¿no? Esto es un grado, me dijiste doble, que se da en España, porque por ejemplo en Uruguay no tenemos grados dobles, solo es o Ah, Administración o Derecho, entonces eso llama un poco la atención, pero entiendo que bueno, que al final tiene como doble funcionalidad y es bastante general, entonces después vos podés darle como un poco una especialización hacia donde más te guste, ¿no? Es así. sí, tienes como parte de una carrera, tienes parte de la otra, lo que pasa es que luego al final sales con dos títulos. O sea, yo tengo la carrera de Administración de Claro. Empresas y la carrera de Derecho. Tengo los Ah, dos. bien, qué Sí, bien, o sea, qué está bien. muy bien porque lo que pasa es que duran 2 años más. Eso sí, o sea, yo estuve estudiando 6 años, pero bueno, te da, no sé, te da mucho más conocimiento en menos tiempo, ¿sabes? Claro, Em, y bueno, y esto, a partir de esto, porque justo el otro día hice una pregunta en mi Instagram, porque muchas personas tienen ese miedo de, bueno, yo estudié química, yo estudié biología, yo estudié administración, yo estudié contabilidad, ¿cómo puedo combinarlo con análisis de datos? Entonces, yo quería para responderles a estas personas, por lo menos aquellas que estudiaron cosas relacionadas a administración o derecho, un poco que cuentes cómo te ha servido lo que estudiaste, si es que te sirvió, supongo que algo sí, si no, que cuentes un poco cómo hiciste primero esa transición de sacarte esos miedos de no estudié algo técnico y empezar en esto, y si en algún momento utilizaste lo que estudiaste como base para entrar en esto, o si te sirvió, si te aportó algo mm. de valor. Bueno, que nos cuentes un poco tu experiencia en esto de haber hecho una carrera que se supone que es diferente al tradicional que se esperaría para un analista y cómo lograste un poco vencer esas barreras o esos miedos. Con mucho, mucho ánimo, la verdad, pedí estudiando mucho. Pero bueno, a mí, por ejemplo, de la carrera de ADE sí que me sirvió mucho estadística. O sea, había, y luego, hombre, estrategia, ¿no? Que también estudias mucho sobre negocios,
Porque al final creo que cuando pensamos en datos, analista y todo esto, se nos viene a la cabeza un perfil muy técnico, matemático, ¿sabes? Un ingeniero. Y no, o sea, la parte técnica es importante, tienes que saber ciertos lenguajes o ciertas cosas para poder gestionar grandes volúmenes de datos y tal, pero también la visión de negocio es muy importante y no es tan fácil de conseguir como aprender SQL o Python, que eso al final hay un montón de cursos online, tú Claro. lo puedes aprender, se te puede dar mejor o peor, pero lo puedes estudiar. Pero la visión de negocio, el tener claros ciertos conceptos y tal, ayuda bastante. O sea, que si vienes de la parte de negocio, vamos, quítate el miedo, que se quite el miedo todo el mundo que pueda tener porque no lo hay. Por ejemplo, de la parte de derecho, hombre, pues yo creo que puedes aprovechar un poco menos esos conocimientos que ya tienes, pero da igual, o sea, si te gusta el mundo de los datos, si te llama la atención, si crees que puedes ser feliz haciendo ese trabajo, siempre a por ello, porque merece muchísimo la pena, la verdad. O sea, no, no me arrepiento de las 1000 vueltas que he dado, no me arrepiento de ninguna. Sí, porque además antes dijiste que habías estudiado marketing, ¿no? Venías de trabajar, ¿qué experiencia previa así de trabajo Exacto. tenías? ¿Y eso te ayudó? Si la carrera no o el grado no, si esa experiencia te ayudó, ¿cómo fue eso? Sí, el tema es que yo cuando terminé la carrera, como todo, yo creo que la mayoría de la gente, pues no tenía ni idea de qué hacer con mi vida, ¿no? Porque es como puedes hacer tantas cosas que es como, vale, ¿y Claro, a mí qué me gusta? ¿Yo qué quiero? O sea, no has probado nada en realidad. Entonces dije, bueno, mira, yo me voy de prácticas fuera, por lo menos aprendo inglés, mejoro un poco mi currículum claro. y eso, ¿no? Ya que no sé muy bien por dónde empezar. Entonces, cuando estaba en internet buscando así ofertas, a ver dónde me iba, qué podía encontrar, porque de derecho, por ejemplo, era muy complicado para ir fuera porque las leyes cambian de un país a otro, básicamente, ¿no? Entonces iba a ser relacionado algo con AVE. Y vi una oferta que decían, bueno, pues cogemos gente sin experiencia, becarios, pero tienes que saber de blogs, de redes sociales, de tal. Yo dije, bueno, a mí esto me gusta, ¿sabes? Yo, por hobby, digamos, Claro. esto lo manejo. Entonces, bueno, solicité la oferta, me hicieron alguna entrevista y tal, que yo creo que fue de las primeras que hice en inglés, estaba súper nerviosa, y al final me cogieron. Así que me fui 6 meses a Alemania y allí resulta pues que lo que iba a hacer era marketing digital, que yo en la carrera no había aprendido nada de eso, por muy raro que parezca, porque no hace tanto tiempo, ¿sabes? Y nada, pues ahí descubrí, claro, o sea, yo ya sabía lo que era una red social, ¿no? Porque ya existía Twitter, Instagram, tal, estaba empezando, pero YouTube. Pero claro, de repente ves cómo se hacen campañas, cómo todo el tema de email marketing, escribir blogs, escribir artículos, el SEO, o sea, ahí tuve como una visión global del marketing digital. Y me encantó, la verdad. Y fue como, mira, pues ya está, combina negocios, combina tecnología, combina redes sociales, blogs, que a mí me llama la atención. Así que me dije, pues decidí que me iba a dedicar a eso. Y claro, lo que pasa es que yo luego entré en agencias de publicidad más grandes, ¿no? Y además de hacer campañas mucho más grandes, también teníamos la parte de reporte, porque tú puedes hacer una campaña muy guay que si tú luego no mides en qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué se puede mejorar, pues no sirve de mucho. Entonces allí pues ya aprendí a utilizar mucho más Excel, que sí, que en la carrera obviamente algo aprendes, ¿no? Pero lo justo muchos reportes, explicar, buscar conexiones, ¿no? Patrones. Ya hice como un poquito de analista en realidad, lo que pasa Claro. que era una tarea de las 10 que hacía yo, pero es verdad que era la que más me gustaba. Ahí ya empecé a ver como que, oye, a mí esto me gusta y sobre todo se me pasaban las horas voladas. O sea, yo cuando tenía que hacer reportes, medir conversaciones en redes, todo esto de sentimiento negativo, positivo, se me pasaba la mañana, vamos, rapidísima. Y a raíz, sobre todo, también de estos reportes de sentimiento que se llaman marketing, que es medir básicamente si los comentarios que hay en redes sociales son positivos, negativos o neutros, qué dice la gente de tu marca, qué palabras se repiten más, ¿no? O sea, en realidad, Machine Learning, que ya luego con el Mm. tiempo lo aprendí, ¿no? Pero claro, me llamó la atención, dije, ¿cómo pueden reconocer que una palabra es positiva? ¿Sabes? En plan, no lo terminaba de entender. Entonces, bueno, a raíz de buscar cómo se hacían estos informes, pues eso, descubrí ya el mundo de Machine Learning, datos, Python, tal, es que me fascinó, en plan, qué guay, ¿sabes? No sé si me va a gustar, pero qué interesante. Y como ya tenía ahí un poco en la mente que me gustaba el tema de reportes, datos, pues ya descubrí la figura del analista de datos,
qué tenía que hacer, a qué se dedicaba, ¿no? Reportes, dashboards, buscar conclusiones, buscar insights para mejorar. Y dije, creo que este va a ser mi siguiente paso. Ya hacía bastantes años que lo tenía en la cabeza. Y bueno, llegó un punto en que dije, bueno, si ya lo tengo en la cabeza, ya me está llamando mucho la atención, voy a por ello, ¿sabes? Y bueno, esto ya obviamente lo sabes, pero para dar el salto, digamos, al principio hice pues algunos cursos introductorios, ¿no? Fui leyendo un poquito de Python, SQL, y a raíz de tener unos conocimientos básicos gané una beca para estudiar un bootcamp y bueno, pues ya estudié el bootcamp y prácticamente casi antes de salir tenía ya trabajo. Así que Qué bueno. sí, el cambio Qué fue bien. rápido, digamos, entre comillas, Sí, pero la verdad que sí, bastante. Y más para tu gran como... Eras muy generalista, ¿no? Venías de una carrera de administración y derecho y luego te metiste en marketing. O sea, que viste de todo un poco. A ver, yo siempre le digo a las personas que a mí me pasó lo mismo, no lo mismo porque yo siempre trabajé en contabilidad, ya directamente en números, pero la experiencia que más me sirvió para empezar en análisis de datos fue el haber trabajado en un área contable, no tanto el grado en sí, porque todos sabemos que haces la universidad, pero hasta que no te pones a trabajar, sí, total. realmente no tenés experiencia real de cómo funciona una empresa, ¿no? Entonces, yo creo que más que las personas preocupación por qué grado tengo, es qué experiencia laboral tengo. Quizás sos joven y todavía no tienen y está perfecto, pero creo que hay que buscarle la vuelta de cómo exploto esa experiencia laboral, que a veces tiene que ver con el grado que hicieron y a veces no, porque, por ejemplo, saber de Excel, saber de marketing, saber cómo funciona una empresa, con quién tengo que hablar, no sé, los software que usa, ¿no? Cómo nos administramos el tiempo, son tonterías, pero que al final suman a la hora de empezar en el rol. Entonces, creo que lo Sí, que contás total. es fundamental. Y bueno, para que también personas que estudian administración vean que es posible y que en realidad, más que combinar la administración en sí, es intentar empezar a estudiar análisis de datos y empezar a meterte de a poco en eso, porque administración es como una carrera muy generalista, que es Sí, vale difícil, para por ejemplo, todo. no es lo mismo que, claro, no es lo mismo que marketing, que decís, bueno, voy a ser analista de datos, pero para áreas de marketing, o analista Mm. financiero, pero de datos, pero para áreas financieras, ¿no? Esto es más específico, pero administración, yo creo que cualquiera que estudie administración puede perfectamente empezar en análisis de datos, sin dudas. Sí, total. De hecho, una de las cosas que a mí más me animó fue, obviamente no me metí en LinkedIn, empecé a ver ofertas, a ver qué pedían. La mitad me sonaba muy difícil porque era como Python, ¿qué es eso? Machine Learning, tal, no sé qué. Buah. Claro, Pero en realidad te ponía que las carreras que podían ser ingeniería, business, economics, matemáticas, o sea, que en claro, todo realidad eso. podía ser cualquiera. O sea, yo pensé, pues si es que me estás diciendo que, bueno, que tengo una carrera y ya está, ¿sabes? Y de hecho, cuando realmente ya me hicieron entrevistas y tal, creo que en ningún momento me preguntaron qué carrera has estudiado. O sea, obviamente lo cuentas, ¿no? Porque, pues Claro, la sí, o está en primera, tu pues currículum. claro, tú cuentas tu historia, pero en realidad fue como, vale, genial, vale, ahora respóndeme preguntas sobre métricas, sobre lógica, hazme la prueba técnica de Python, de SQL, o sea, al final yo creo que lo que importa es que tú tengas ese conocimiento, que tú vengas Claro, de psicología o... Es que claro. además yo Sí, eso tengo es lo compañeros que, de todo tipo de los lados, de todo tipo de carreras, ¿eh? O sí, sea, y se preocupa mucho, a ver, hay mucha gente que a mí me escribe de química, de biología, eh, o sea, es verdad, no, realmente, al menos que hagas cosas ya con R más estadísticas, creo que en el futuro sí que va a haber especialización muy específica, digamos, de química y biología, pero podés perfectamente irlo combinando. Es cuestión de empezar más genérico, o sea, aprendiendo las herramientas, cómo aportar valor para una empresa, y después irte especializando, pero no es que el grado es una... O sea, al final son todos conocimientos que nos van a servir para lo que hagamos. Hay que ir un poco como con mentalidad más abierta, porque claro, antes lo tradicional era estudiar una carrera, hacías eso toda tu vida, y se supone que con ese estudio vos tenías los conocimientos para, ahora haciendo un bootcamp o un año en informática, en análisis de datos, en todos estos nuevos perfiles que hay tecnológicos, ya puedes salir a trabajar y ganas súper total. bien. Entonces, creo que ya eso tradicional de la carrera no está tan puesto ahora. Obviamente hay países que están menos desarrollados, pero creo que vamos hacia un mundo que va a ir como más rápido y no vamos a tener que estudiar tantos años para poder ofrecer Y es que soluciones. luego en realidad yo creo que pones en práctica muy poco. O sea, te dediques a lo que Es te que es dediques. verdad. Incluso Sí, sí, si sí. te dedicas a lo que has estudiado, ¿no? Es que yo creo que luego en realidad, porque además se te olvida. Si es que, es que a mí Sí, me pasa. sí, a mí me pasa también. En cuanto estoy No, no se unos te meses olvida, si no lo o un usas en el año, día a día,
Sí, sí. Mismo las herramientas, o sea, yo por ejemplo ahora que no estoy trabajando tanto con las herramientas que usaba como analista de BI, que ahora estoy más formando y eso, hay cosas que tengo que volver a repasar porque si no se te empiezan a ir, y cosas que hice hace nada, imagínate cosas que estudié en la universidad hace años, o sea, no. Pero bueno, Total. lo otro que queríamos saber es, bueno, porque contaste un poco este proceso de que estabas un poco tocando temas de reportes en tu puesto de marketing y que viste que eso te podía gustar. ¿Cómo fue el proceso de esto me puede gustar, asociarlo con análisis de datos? O sea, ¿en qué momento llegaste a hacer esa conclusión de que ahora quiero ser analista de datos? Porque, por ejemplo, yo fue un proceso que me llevó mucho tiempo, no es que de un día a otro me levanté y dije, sí, analista de Hoy. datos, porque hoy mismo no pasa eso. Entonces, contarle un poco a las personas qué proceso viviste y cómo llegaste a ese día que dijiste, bueno, me voy a poner a estudiar esto. O sea, yo principalmente también como que lo que me hizo ya lanzarme fue lo primero que venía ya mucho tiempo, que sí mirando, estudiando un curso ya. O sea, mi primera idea obviamente fue combinar ambas cosas, ¿no? Tirar hacia el analista digital, que se llama, ¿no? O sea, Sí, marketing más de digital, pero marketing, centrado en el sí. análisis. Lo que pasa que es verdad que estaba como bastante quemada de hacer lo mismo durante 4 o 5 años. Yo soy una persona que se aburre muy rápido de las cosas, ¿vale? Sí, yo Eso es también. importante porque hay gente que puede Sí, estar toda la vida haciendo lo mismo y sí. genial. Yo en 2 o 3 años estoy en plan, bueno, a ver, ¿y ahora qué más? ¿Sabes, no? Claro. Entonces ya estaba ahí como de marketing haciendo, pues eso, llevaba como 4 años, 5 haciendo lo mismo para diferentes marcas, pero al final pues, no tiene mucho cambio, ¿no? Y ya me hice un curso de, pues sí, es que era analista digital, creo que se llamaba, tal que así. Y fue como, vale, de verdad esto me gusta, pero yo sentía que estaba como quemada de esa parte de marketing, ¿no? Entonces dije, bueno, pues igual cambio totalmente. Claro, da mucho vértigo, la verdad, o sea, da mucho, mucho vértigo. Pero también la programación me llamaba mucho la atención, aún no sabía, es que no sabía que se podía combinar todo en realidad, ¿sabes? Claro. O sea, es como que me llamaban muchas cosas la atención y de repente hubo un puesto que las tenía todas. Tenía tecnología, datos, reportes, programación. Si en algún ¿Y cómo momento me llegaste a ese apetecía puesto? a ese puesto, yo creo que por LinkedIn seguramente buscando datos. O sea, era como analista, vale, Ujú. pero esto no, esto sí. Y yo creo que vi como la oferta perfecta, dije, esta sí. O sea, luego no la O he hecho sea, que porque era más no tenía buscando perfil. ofertas, ¿no? Buscando ofertas, encontraste una que describía ese rol y empezaste a Exacto. leerlo y dijiste, ah, bueno, esto me puede gustar. Exacto. Claro, me puede, claro, hasta que en realidad no haces el cambio o te pones ya Claro, profundamente a estudiar, no lo sabes. no lo Pero, sabes. pero además, sobre todo, decían que el analista de datos era pues la típica, esa persona que em, a través de las conclusiones que saca ayuda a mejorar el proceso, ¿no? O sea, me parecía algo muy útil y además, ahora mismo me parece que es aplicable a cualquier sector, a cualquier campo. Te quiero decir. Claro, Yo sí, ahora sí. trabajo en uno, pero si me aburro, me canso, me agobio, pues puedo ser analista de datos de una empresa totalmente diferente y tienes futuro, ¿sabes? No estás como tan encuadrado en un sitio. Obviamente, hasta que te Claro. actúas y aprendes cómo funciona el negocio y tal, pues necesitas tiempo, pero como que es aplicable a muchísimas cosas diferentes. Y eso me encantó, la verdad, porque son oportunidades infinitas. Claro, a mí Y me pasa lo mismo, que soy total. una persona que se aburre rápido y eso de poder decir tanto dentro del área de la empresa, puedes trabajar en finanzas, en marketing, en recursos humanos, en operativa, como de industria. Puedes trabajar en, no sé, en agencias de viajes, en Sí, sí. e-commerce, no sé, en empresas que dan servicio. Entonces tiene un abanico tan amplio de posiciones que está bueno para nosotros que somos inquietos y que nos gusta estar como siempre cambiando, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y nada, luego pues también pues me bajé pues las típicas apps, ¿no? Cursos gratuitos. Obviamente al principio pues intentas no sé, como que no hacer mucho desembolso ni de dinero ni de tiempo, porque Claro, estás claro, probando, claro. ¿no? Y me acuerdo que iba y venía de la oficina, que todavía no había venido el COVID, entonces tenía que ir y venir todos los días de la oficina. Estaba como 1 hora y algo en el tren y me dedicaba a estudiar en realidad. O sea, estuve como unos 6 meses o por ahí, 6, 7 meses, estudiando en mis idas y venidas del trabajo. Pues nada, pues eso, con ejercicios pequeñitos de Python, de SQL y tal. Sí, sí, sí.
Y cuando me decidí a hacer el bootcamp, justo vino el COVID y bueno, lo pospuse unos meses y tal, pero bueno, mereció la pena, porque luego ya lo hice con la cabeza un poco más relajada. Y, Claro. y ya, ya una vez lo empecé, pues ya sí que fue full time estudiando noche y día, bueno, trabajando y estudiando a la vez, de hecho. Claro. Fueron 6 meses interesantes, la verdad. Y sí, qué bueno, o sea, sí, es lo que recomiendo a todo el mundo, como antes de hacer esa inversión de dinero y tiempo, ¿no? Porque no es solo dinero, sino tiempo. Hay gente que se cree que estudiar análisis de datos es, bueno, voy a ver esto, y cuando realmente hay que ponerle dedicación, porque si no es difícil, porque es con práctica. Entonces, creo que está bueno eso de que hayas decidido hacer cursos, algún curso grabado, leerte, no sé, información que hay en internet. Ahora hay muchos creadores de contenido que antes capaz que no había tantos. Por ejemplo, cuando yo empecé tampoco había nadie en español creando contenido. Entonces, Todo en ahora hay inglés, como ya mucha, ves. claro, todo en inglés. Entonces, ahora hay mucha más oportunidad de como, vamos a ver si esto es algo que me gusta y luego ya decidir si hacemos esa inversión de dinero y tiempo que bueno, que al final sí te termina gustando, que hasta que no lo estudies y luego empieces a trabajar en una empresa, es difícil saberlo, pero si lo lográs, o sea, vale la pena sin dudas. O sea, creo que en eso ninguna de las dos tenemos dudas de que haber empezado en esto Totalmente. es lo mejor. Sí, 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 merece mucho la pena, mucho, mucho. Sobre todo si te gusta, claro, si no, pues oye, hay muchos campos de tecnología que quizás son más adecuados, ¿no? Pero si te llama la atención, te divierte, o sea, te sientes como una persona curiosa, que te gusta buscar ese el por qué, ¿no? Y seguir indagando, es tu trabajo, Claro. seguro, seguro. Sí, yo veo como ciertos rasgos de, obviamente no es matemática la regla, pero de alumnos que he tenido de formaciones de cómo son y tienen eso, que son muy curiosos, son personas así inquietas, personas incluso que les gusta viajar o emigrar, moverse, aprender todo el tiempo, les gustan los negocios, bueno, tienen como varias características, entonces ya saben que si son de ese tipo de perfil, puede ser que esto sea algo para ustedes. Y, Total. y bueno, entonces nos comentaste, ¿tú cuánto hace que estás ahora trabajando como analista de datos? Pues yo llevo trabajando ya en realidad más de 1 año y medio, hace ya que empecé, casi dos, de hecho, casi 2 años. Qué rápido pasa el tiempo, madre mía. Sí, Parece que fue qué ayer cuando bueno. estaba ahí en el tren estudiando un Sí, sí, poco. sí. Y sí, ahora cuando echas la vista atrás dices, no, joder, lo conseguí, ¿sabes? Cambié, encontré trabajo, me va bien, sigo aquí aprendiendo cosas nuevas. ¿Y al Sí. trabajo aplicaste mientras tú por tu cuenta, mientras hacías el bootcamp, fuiste por LinkedIn aplicando, ¿no? ¿O ese fue un poco Eso, tu proceso? eso sí que no lo recomiendo. Es decir, además en el bootcamp te lo recomiendan. Por favor, espérate a terminar para echar ofertas de trabajo. Bueno, pues yo soy una persona un poquito ansiosa, la verdad. Entonces, Yo cuando me también. quedaba como un mes, fue como, no, 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 no me puedo esperar. Y ya empecé a echar. Em, claro, pues me llamaron y al final se me terminó juntando el proyecto final del bootcamp con las pruebas técnicas de este trabajo. Entonces, bueno, fueron unos malabares de tiempo, de gestionar ansiedad y de no tener fines de semana, tremendo, la verdad. Pero bueno, al final todo salió bien, el proyecto salió muy Qué bien, suerte. me cogieron en el trabajo, yo estoy viva, no me dio ningún ataque de ansiedad, Sí, hay que pero cuidar la de salud verdad, mental, por favor. si podéis esperar, porque además yo tenía trabajo, o sea que podía haberme esperado perfectamente un mes más, no pasa nada, Claro, que no me claro. Sí, faltaba el sí, sí. sueldo, ¿no? Así que consejo desde aquí, por favor, si vais a estudiar un bootcamp o un máster o lo que sea y os dicen, esperaos, por favor, esperaos por vuestro bien. Sí, Pero sí. bueno, A ver, yo más ansiosa que tú, porque yo me había anotado un máster no podía esperar porque yo ya haciendo cálculos digo, no, si hago el máster dura un año, después entre que busco trabajo voy a tener que esperar 2 años, entonces empecé a crear contenido en LinkedIn y conseguí trabajo antes de empezar el máster. O sea que, y ahí después me pasó joder, lo que dijiste tú, estaba con el trabajo nuevo, con el máster y con obviamente todo. no pude con todo, pero también no me arrepiento y bueno, pude acelerar un poco la búsqueda porque si no es cierto que capaz que no es lo mismo esperar un mes que quizás mi caso que era como esperar un año a terminar el máster, a que luego me contrate a alguien, entonces para Claro, mí fue diferente, yo empecé a crear contenido en LinkedIn y eso fue lo que aceleró un poco. qué guay. Pero bueno, si están haciendo alguna formación y esperan 1 o 2 meses a terminar, no es nada, espérenlo porque luego es muy estresante las entrevistas, las pruebas técnicas, todo eso. O sea, buscar trabajo es otro trabajo, realmente lleva mucho Sí. tiempo, entonces piénsenlo que no es algo de 2 minutos, sino que tienen que tener el tiempo para hacerlo.
Sí, 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 totalmente. Yo he de decir que tuve suerte porque creo que fue el primero que me mandaron prueba técnica como de todo y fue en el que me cogieron y además todo me encajaba. O sea, no es que dijese, bueno, este mismo, ¿no? Pero era como todo ideal, demasiado ideal, de hecho. Sí, Em, sí, pero bueno, también tengo muchos compañeros que a lo mejor un mes o dos después ya fue cuando consiguieron trabajo. O sea que no claro. pasa nada por esperarse unos días, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, y en tu trabajo suponemos que utilizás herramientas como Python, SQL, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas Sí, usas? sí, la verdad es que utilizo mucho más SQL que Python. Y, o sea, ya lo leí cuando... A ver, obviamente lo que más cuesta aprender, o al menos a mí, fue Python, ¿no? Porque, no sé, Sí, como que el lenguaje, la lógica de programación, pues si no tienes experiencia, es más complicada. SQL es más sí. como Es leer más una sencillo. frase, ¿no? O sea, es más Sí, humano, sí. por así decirlo. Em, y obviamente aprendes mucho más Python y es muy interesante y muy tal, pero a la hora, yo creo, del día a día de un analista, luego ya data scientist y otros tipos de trabajo, Roles. a lo mejor usas más Python, pero en general yo uso SQL mucho, Python para cuando cuando la carga de datos es muy grande, ¿no? O sea, que en SQL Claro, la query te, vamos, dice que por te aquí explota. no va a pasar, exacto. Entonces ahí sí Python o pues a lo mejor es que hay procesos que es mucho más fácil de combinar, a lo mejor, o sea, cuando es Sí, necesario sí lo uso, pero en general uso más SQL y luego pues herramientas de visualización. Creo que no es muy conocida, pero yo uso Metabase, pero vaya, creo que sí, yo todos la conozco. son todas muy parecidas. Tableau, Data Sí, Studio, o sea, cada una tiene como sus cositas especiales, pero bueno, todas cortadas por el mismo patrón en general. Y luego, pues también alguna herramienta de analítica digital, porque yo trabajo en una startup española que tiene su principal negocio es una app, ¿no? Entonces tenemos que tener traqueado qué hacen los usuarios en esa app y tal. Y utilizamos una herramienta que se llama Amplitude, que esa es, pues, yo creo que es menos conocida como herramienta que se estudia como analista de datos, pero una maravilla, hace de todo, la verdad. Es increíble. Y bueno, yo creo que principalmente así en mi día a día uso esas herramientas, pues sobre todo SQL, sí. bien. Bueno, en mi caso era igual, usábamos en su mayoría Mm. SQL también. Bueno, y luego te quería preguntar, a ver si, esta es una pregunta que nos da un poco de gracia a mí, a Sara, pero es si te consideras un poco más inteligente que la media de las personas. O sea, queremos saber, Sara, si sos Einstein. O sea, ¿qué es lo que te animó a hacer analista de datos? Porque hay personas que creen que tenés que ser muy inteligente o superdotado, que no Nada, pueden. Y yo siempre intento decir, los mortales, yo no soy ni superdotada ni nada, somos personas comunes que estudiamos una carrera y que nos reconvertimos. Entonces era con ese fin de saber un poco si consideras que tenés alguna nada, nada. inteligencia que debamos saber ¿Qué diferente va, del qué va? resto. Ojalá. No, no, mi inteligencia, vamos, no me he hecho ningún test de estos de coeficiente intelectual, pero la considero bastante normal, vaya. Además, no soy ninguna máquina con las matemáticas, ni programación, o sea, ¿se me da mal? Pues tampoco. ¿Soy la mejor? Ni mucho Claro, menos. De sí, hecho, sí. desde que entré a trabajar como analista de datos, te das cuenta de lo lista que es la gente. Y dices, madre mía, yo me consideraba que bueno, oye, ni tan mal, ¿no? Bueno, pues hay gente muy inteligente, muy lista, que ve patrones y cosas donde tú jamás has visto nada. O sea, es Sí, alucinante. sí. De Es verdad, yo frustrante. A me mí me siento mucho más pasaba tonta, de también. verdad. O sea, Sí, yo me sentía bastante tonta a veces, pero bueno, resolvíamos problemas. Cada uno, a ver, tiene su rol dentro de un equipo, ¿no? Hay habilidades que quizás esa persona que es mejor al detectar patrones o más inteligente en eso, pero luego tú quizás sos más inteligente o tenés otro tipo de inteligencias que aportan valor porque al final es un equipo. Así total. que yo te entiendo porque a mí me pasaba lo mismo, pero es un poco para que las personas que nos vean sepan que si nosotras podemos, el Sí, resto va a sí. poder sin problemas. Sí, sí, no, no hace falta que seas Einstein ni haber estudiado ingeniería de software, vamos, ni mucho. Nada, tal cual. Bueno, ¿y cuál fue la mayor frustración que tuviste como analista de Todas. datos? Vamos a abrir un poco aquí para que las personas no se sientan tan mal. Todas, todas, yo creo. Pero las que más así destacaría es lo primero, que no solo
te hace falta saber Python y SQL y lo típico que hay en todos los cursos, sino luego comunicar eso que tú, o sea, claro, tú necesitas unas herramientas para manejar esos datos y sacar conclusiones, que es lo que de verdad es tu trabajo. Tu trabajo da igual cómo lo hagas, que es resolver preguntas y resolver el problema que te han planteado, ¿no? Y no, creo que no era consciente de lo importante que era la comunicación de lo que encuentras, de tus propuestas, de ser proactivo, ¿sabes? Y eso me ha costado, me ha costado. Estoy todavía acostumbrándome. Y otra de las cosas que más me costó al principio, y supongo que a los que cambian de carrera les costará seguro, es volver a ser junior, porque claro, yo ya llevo bastantes años trabajando, ¿no? Ya tenía un manejo de mi sector y tal, yo me sentía muy cómoda y de repente eres prácticamente otra vez un becario. Si no, sí, o sea, Sí. yo porque, bueno, conseguí trabajo como fija, digamos, pero oye, a lo mejor empiezas como becario, que no pasa nada porque estás empezando en un nuevo sector y es normal. Y es muy duro, ¿eh? O sea, al principio piensas, no, bueno, lo voy a llevar bien. Bueno, es complicado volver a sentir que no tienes ni idea. O sea, sobre todo, y además ya hay gente incluso más pequeña que tú, que te, sabes, que te ayuda. O sea, tienes Que que te hacerte a la enseñan. idea de que empiezas de cero, que parece que es muy Sí. obvio, pero sí, 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 es aquellos brutal. A primeros mí eso meses, me golpeó también porque yo incluso tuve que renunciar un poco a ganar el dinero que ganaba, o sea, gané menos yo de lo que ganaba en contabilidad, no mucho, claro, pero bueno, tuve que aceptar ganar menos porque yo empezaba como junior y es eso, o sea, sentirme, decir, voy a entrar, ya traigo 5 años de experiencia en áreas financieras, o sea, tenía muchos conocimientos, pero luego entré ahí y no sabía nada y era súper frustrante, como vos decís, eso fue lo que más es me duro, es costó duro. y sentirme eso, que no sabía, que las cosas no me salían. Por ejemplo, yo era en contabilidad, las cosas me salían bastante rápido, yo me creía Einstein y ni cerca. O sea, una vez que empecé a trabajar en tecnología dije, qué tonta que es, no tonta, pero qué poco sabía Caterina de la vida, ¿no? Del Total. mundo tecnológico. Cuando empecé era súper frustrante esto de que decís de ser junior, de estar preguntando. A mí además me molesta mucho tener que preguntar, odio no poder resolver por mí misma las cosas, entonces, era todo el tiempo Culpable de frustrante. eso también. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y, y te iba a decir otra cosa y se me ha ido de la cabeza. También muy frustrante. Bueno, no sé. Ahora mismo. Bueno, sí, a mí ya te digo, lo más frustrante es que no, claro, yo no había hecho ni formación cuando empecé en temas de datos. Yo empecé, como dije, yo empecé el máster al mismo tiempo que el trabajo. Entonces yo aprendí todo, o sea, yo entré a SQL la primera vez que lo había visto en algún curso, pero que oficialmente entré fue ahí en la empresa y era todo aprender así a los golpes, como quien te dice, bueno, toma Totalmente. esto y ve, y eso muy frustrante. No sé si te pasó a ti también, porque, claro, yo no era consciente además, y mira que mis profesores me lo decían, porque, claro, ellos para practicar te dan unos datasets más o menos decentes, ¿no? O sea, luego tienes que limpiarlo y tal, pero te lo dan como pues para estudiantes, ¿no? O sea, fácil. Sí, sí, Y cuando sí, encuentras sí, en la sí. empresa, te encuentras algunas Nada, nada que... cosas que dices, ¿qué? ¿Y esto cómo lo hago? O sea, entender, o sea, para mí creo que de lo más difícil es entender la lógica detrás de unos datos de una empresa. Sí, Y de o eso sea, sigo es como estudiando, o entender, sea. yo lo que lo llamo es entender de negocio, pero es un poco eso, porque yo intento a los alumnos explicarles, miren, ustedes tienen que entender el dato en sí, de dónde se descarga y por qué te viene de esta forma, porque si no es muy difícil hacer lo que sea, porque claro, te dan unos datasets, perfecto, pero después eso llevado a una empresa que donde las cosas casi nunca están bien, casi siempre te descargan los datos y hay cosas mal, es como que nunca le podés ir a la teoría, tenés que aprender como, bueno, aprendí un poco cómo hacerlo en el mundo perfecto, pero sepan que Mm, cuando van a trabajar para una empresa nada es así. O sea, las cosas no funcionan, hay cosas que te vienen mal, tenés que entender de dónde se están descargando esos datos, de qué herramienta, como para entender qué está descargando. A mí me pasó descargando mismo de HubSpot, un CRM que yo uso. Los nombres de los campos es increíble, parece que lo complican a propósito. Yo digo, ¿qué significa análisis exhaustivo uno? Se llama el campo. Y más o menos tengo que deducir, porque ¿Qué tampoco es que tienen será? como un diccionario de campos, HubSpot, que estamos hablando de una empresa muy grande, entonces eso es como lo difícil, a veces entender como qué es lo que estoy descargando, qué quiere decir esto. Una vez que entendés eso, bueno, después hay que hacer el resto,
No es tan sencillo como parece, pero es cuestión de entender la empresa, de dónde se descargan los datos, cómo vienen, no sé, todo ese tipo de cosas que uno no sabe cuando entra a una empresa, las vas a ir como aprendiendo a medida que vas avanzando. Total. Y otra cosa que me frustró mucho es la frustración, o sea, porque tú, claro, intentas dar el dato perfecto, en plan, no, es que es el 15,2%, lo tengo Sí. 100% claro, lo he mirado. Y hay veces que tienes que dar un aproximado y suponer un montón de cosas, o sea, a mí eso me costó mucho al principio, porque yo soy muy cuadriculada, muy... Claro, es que cuando sos como muy perfeccionista y querés que las cosas te va a costar, porque Uf, igual te dicen, bueno, más o menos, decime más o menos un 10 un 15 y vos como que, es no que no puedo ni un más, 10, un quiero el 15. dato bien. Exacto. Claro, pero no, es que las empresas tienen mucho lío todavía, estamos como lejos de lograr como, no sé, todavía una infraestructura de datos bien hecha, la descarga de datos bien, que los procesos de limpieza estén bien, o sea, todavía estamos, todo eso lo estamos En camino. conectando y claro, estamos en camino y es difícil todavía tener los datos bien. Al final, yo digo, en contabilidad nunca me cerraban los números, o sea, supone que estudias contabilidad y nunca me daban bien los números, ahora que trabajaba en datos, nunca me cerraban los datos, o sea, era como que nunca me cuadraban, ¿viste? Acá me Ya decía estás 100, en el acostumbrada reporte decía entonces. 80, en ese cual decía 60, y digo, cuál es la realidad? ¿Cuál es? Sí, 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 pero bueno, Sí, a ver, ahí tienes que vamos. acostumbrarte a decir, bueno, más o menos esto es Sí, 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 lo que yo creo y vamos para adelante. Sí, 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 sí. total. Otra cosa que me costó también muchísimo fue el cambio de sistema de trabajo, porque no sé si en todos los Mm, equipos de datos será así, ¿sabes? Pero, por ejemplo, aquí utilizamos Jira, ¿no? Con sus columnas, los tickets, todo muy ujú, bien explicado, muy bien documentado. En marketing era vamos, otro mundo, era mucho más claro. caótico, más improvisado. Y claro, llegas aquí y es todo cuadriculado, muy, la gente no se aporta en tus tareas. A mí eso me costó al principio, pero me he hecho fan totalmente, la verdad. Me gusta mucho la manera de trabajar que hay en tecnología, de, ¿sabes? De Sí, a mí me organizar pasó lo bien, de que mismo. todo esté muy, muy claro, muy documentado para el futuro, para todo el Sí, mundo que lo quiera ver. sí. Es muy guay, la verdad. Para mí también porque, por ejemplo, en mi contabilidad eran tareas más del día a día. Por ejemplo, yo ya sabía que el día 10 había que hacer ciertas tareas, un cierre X, el día 30 tal cosa, o sea, eran como tareas cerradas. Ahora, cuando empecé a trabajar en análisis de datos, era todo por metodologías de Agile, ¿no? Por proyectos, no por tareas cerradas. Entonces, ¿qué Exactamente. quiere decir eso? Que un proyecto podía llevarte un mes, como 3 meses, porque obviamente yo estaba en una empresa pequeña, mediana, que imposible medir bien cuánto nos iba a llevar un proyecto. Ah, creemos que nos va a llevar 2 meses, mentira, nunca Vale. te lleva 2 meses. Entonces yo me frustraba un montón porque yo calculaba, por ejemplo, bueno, este proyecto me va a llevar 2 meses y va a tener estas 10 tareas, lo dividía en subtareas, ¿no? Y a la tarea le decía, bueno, esto más o menos me va a llevar 2, 3 horas hoy, esta otra tarea me va a llevar 3 horas, y luego me frustraba porque nunca lograba estimar bien el tiempo, porque me llevaba siempre más, porque había cosas que no tenía en cuenta, el factor externo, que es personas que no te Exacto. dan la información, cosas que te fallan, los datos que te descargaste que están todos mal, o sea, todas estas cosas que vos no tuviste en cuenta a la hora de calcular el tiempo, son imprevistos que pasan siempre en el área de tecnología, que uno que trabaja en contabilidad, que siempre lo mismo, me descargo esto de este reporte, ya sé los campos que tiene, ya sé cómo me va a venir, no Hay que pasa. sí. Entonces, adaptarte a esa metodología de trabajo para mí también fue súper difícil, mucho mejor porque me encantó, como vos decís, más ordenado, pero que a mí me costó mucho porque sentía que no avanzaba, como que yo soy una persona que tiene que tener un checklist como, bueno, esto lo hice y sacarme cosas de encima, no puedo Me tener pasa pendientes. total. Y aquí eran cosas que duraban 2 meses, entonces me iba a mi casa y eso seguía estando pendiente porque dura 2 meses el proyecto, no es que cerré la tarea y me fui. Entonces eso también me costaba. Bueno, Sí, sí, eh, sí. Yo lo que he terminado haciendo es hacerme tareas muy pequeñitas para, claro, como mucho en 2 días, sentirme que moverlas. avanzaba. Exacto, sí, sí, Claro, porque como porque tenga donde me pongo una, a una de 6 horas la procrastinaba, no la nada. hacía. No, Sí, hay sí, que no, hacer además otra entrevista de gestión de tiempo, tips de termino el día gestión de como tiempo. deprimida, en plan, es que no he hecho nada hoy, de verdad. No he Es hecho que... nada, no fui productiva. Sí, debe pasar a todo el mundo. Sí, Bueno, sí. genial. Bueno, ahora la última pregunta, y luego ya vamos a ir terminando, sería ¿qué consejos le darías a alguien que, tanto que está en administración y está empezando, como personas que bueno, que capaz que están estudiando otras cosas y quieren empezar en base un poco a tu experiencia?
Pues esa es complicada, ¿eh? Qué responsabilidad. Pero bueno, yo creo que lo hemos ido diciendo durante la entrevista, que no se limiten, porque a todos, y vamos, no he preguntado a mucha gente, pero estoy segura de que a todo el mundo, cuando empiezas a ver sobre este mundo y qué te falta y qué no te falta, parece complicadísimo. Parece para genios, parece para gente ingeniera, matemáticos. Y ni mucho menos, además, hace falta mucha gente, porque yo creo que cada Sí, día está más en auge, se está viendo que es necesario, que además que tiene buen resultado tener ese tipo de perfiles en las empresas y se va a requerir más gente, así o sea, que no se limiten. Si ya lo tienes en la cabeza, por algo será, así que dale una oportunidad. Si no lo tienes muy claro, hazte algún curso introductorio, ves leyendo contenido, siguiéndonos a Catalina y a mí, que hablaremos sobre análisis de datos. Pero sobre todo, ves como moviéndote hacia ese lado, ¿sabes? Y que da miedo, a todo el mundo nos ha dado miedo, pero hay mucha gente que lo ha conseguido, así que no pasa nada. Y principalmente es, en realidad, luego que intenten, si no están quemados de donde vienen y les gusta el sector en el que están ahora, que intenten combinarlo, porque ahí tendrán muchas más oportunidades de encontrar un trabajo al tener ya ciertas capacidades, ciertos conocimientos y combinarlo con análisis de datos. Entonces, eso siempre va a ayudar un montón. Que utilicen LinkedIn, porque parece que no, parece que solo para echar trabajo y poco más, pero para tener este tipo de información, de buscar qué ha hecho la gente, qué han estudiado, cuánto tardaron en encontrar trabajo o incluso descubrir puestos que no sabías que existían, que a mí me pasó un poco con este mundo, ¿sabes? Era como, vale, datos, o sea, ¿qué significa, no? ¿Qué puestos hay relacionados con esto y cuál me gusta a mí? Así que bueno, yo creo que más o menos eso. muy, muy buenos consejos. Yo ¿Añadirías estoy de algo? acuerdo con todos. Bueno, has dicho casi todo, así que nada. Por último, simplemente preguntarte recomendación de un libro que sepas o algún recurso, algo que quieras compartir con la comunidad. Pues mira, yo voy a recomendar el que me estoy leyendo, de hecho, desde hace como un par de semanas, que es para, eso sí, está en inglés, es el que yo tengo aquí, pero también está en español, yo creo, disponible, que es el de Storytelling with Data, de un autor Ah, que tiene buenísimo. muy raro, la verdad, así que no lo voy a decir porque voy a hacer el ridículo, pero aquí está. Y nada, te explica mucha información sobre visualización de datos, porque parece que es algo como súper obvio, ¿no? De, bueno, hago un grafiquito y listo. Pero cuando de verdad quieres que se entienda bien el mensaje, cómo lo quieres comunicar, a quién se lo estás comunicando y tal, no me parece tan sencillo. Entonces, este es el que yo recomendaría. Bueno, muchas gracias, Sara. Gracias por tu tiempo. Y bueno, ya saben, todos los que quieran seguir a Sara en redes, vamos a dejarlas por aquí. Y vamos a acordar porque ya se nos fue bastante el tiempo, aunque podríamos estar hablando horas con Sara y Ya vamos a ves. hablar de nuevo Yo para quiero lo que parte les 2, ¿eh? interese. Sí, parte 2 seguro. Así que bueno, nada, muchas gracias y espero que les guste esta entrevista. Así que A ti, nada, nos Catalina. vemos. Chao. Hasta luego.